Just turn on the news. What do you see? You see monuments being torn down. College campuses have turned into war zones, and fringe radicals are in open conflict with one another in the streets. We are tearing ourselves apart, and for what? While we're posting, taking a knee, and organizing by tens of thousands to fight each other, there is real evil that is thriving. Did you know that 40 million slaves are currently in bondage throughout the world? There are more people enslaved today, right now, than the total number of slaves that existed during what we consider the height of the slave trade during the 17 and 1800s. I was in Mexico City recently. I went to meet with some people who completely changed my perspective on what we call problems in this country. While we're marching in the streets expressing how offended we are and how oppressed we are, the people I met experienced depression and horror, the likes of which none of us can even imagine. Viví unos días con mi padrastro y él era muy violento, él era muy abusivo. Él golpeaba muy duro a mi mamá y yo pensaba que me iba a hacer a mí lo mismo. Entonces yo me fui con mi tía, hermana de mi mamá, pero ella no me quería, entonces me corrió de la casa. Después estuve vagando en las calles porque no sabía dónde ir. Y me acordé que mi padrastro, el papá de mi hermana, me había dicho que fuera con su hija, que ella podía ayudarme. Ella, cuando la conocí, era muy amable, era una mujer muy buena conmigo. Me ofreció casa, ropa, me dijo que me quedara con ella, que iba a ser feliz y que ella iba a ser como mi hermana mayor y que me iba a cuidar. Ella sabía que yo había vivido en la calle y siempre me decía que yo no tenía a nadie, entonces que si me quería ir a la calle, que podía hacerlo. Yo le creía, yo realmente creía que no había nadie que me pudiera ayudar y aceptaba quedarme con ella. Además, en la calle yo pasé por una situación en donde iba caminando en una gran avenida y me iba a cruzar hacia el otro lado. Eran como las 2 de la mañana y un hombre me salió de la nada y me atacó. Entonces yo tenía ese recuerdo cada vez que ella me decía que me fuera a la calle. Ella se dedicaba al sexto servicio. Ella estaba en una situación de prostitución y yo no entendí qué era eso. Yo no sabía qué era prostituirse. Y ella me lo trató de explicar y me dijo, es como vender cualquier otra cosa. Es como vender pollo, como si fuera cualquier cosa. Y yo no entendía lo que me estaba diciendo, pero ella me lo dijo con el fin de que le ayudara. Y yo le preguntaba que cómo le iba a ayudar, si yo ya hacía mucho en la casa. Yo le cuidaba a sus niños y hacía de comer y limpiaba la casa. ¿Cómo más iba a ayudarle si tan solo tenía 14 años? Y ella me dijo, vas a hacer algo muy sencillo, no es nada difícil. Vas a contestar los teléfonos en donde yo anuncio mi servicio. Y vas a convencer a los clientes, vas a decirles el precio, qué incluye, qué no se puede hacer. Y en cada teléfono vas a tener un nombre diferente, un costo diferente. Y ella me enseñó a contestar los teléfonos. Empecé a contestar los teléfonos
Y después ella inventó una mentira para que yo entrara con ella a los hoteles. Ella me dijo que el papá de mi hermana estaba muy enfermo, que estaba en Puebla en un hospital y que si no lo operaban se iba a morir. Y que si se moría se iba a traer a mi hermanita. Y mi hermanita en ese entonces tenía 8 años. Y cuando ella me dijo que se iba a traer a mi hermana, yo me horroricé porque en mi mente pasaba una película de terror en donde yo veía a mi hermana sola, como yo. Ella tenía a su papá, yo no tenía a nadie. Y yo no quería que ella estuviera en la misma situación que yo. Le dije que sí iba a ir con ella para juntar el dinero para la operación de mi papá. Así empecé a ir con ella. Ella me enseñó de una manera muy fea. Ella me obligaba a entrar con ella para que yo viera cómo ella trabajaba, para que después yo lo hiciera. Ella me decía, mira bien lo que voy a hacer, porque después vas a ir tú. Y después comencé a ir yo sola, hasta que un día recibí una llamada de mi hermana, de mi hermanita. Y ella me dijo que su papá no estaba en el hospital, que todo lo que me habían dicho no era cierto. Y yo me enojé mucho y sentí que lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido, porque yo lo hacía por ella, por su papá. Pero al saber la verdad, yo no quería seguir ahí. Pero en ese momento yo no podía ir a reclamarle a la mujer que me tenía porque le tenía miedo. Pero me volví rebelde y le decía que ya no quería y que no lo iba a hacer, que estaba muy cansada, que ya no quería entrar a los hoteles, que me dejara en paz. Y ella me seguía diciendo que necesitábamos el dinero para la rehabilitación de mi papá, que sus medicinas y así. Pero yo no le podía decir que yo ya sabía la verdad porque le tenía miedo y sabía que me iba a ir peor si yo le decía que yo ya sabía la verdad. Después yo ya no quería hacer las cosas que ella me decía y ella me encerró por un fin de semana. Me encerró en un cuarto y me dejó sin comer y sin ir al baño. Pero ellos se fueron de viaje. Pero cuando regresaron no quisieron abrirme la puerta. No dejaron que yo saliera. Entonces me corté las muñecas porque quería llamar su atención para que me sacaran de ahí. Ella, cuando vio que yo estaba sangrando, me abrió la puerta y me sacó de los pelos de la habitación. Me levantó y me dio una cachetada y me dijo, ¿qué estás haciendo? Vas a traumar a mis hijas. Ella un día me castigó y me dijo, ya no sé cómo decirte que necesito que hagas esto porque necesitamos el dinero y tú ya no quieres hacerlo, así que te voy a castigar. Y su castigo fue que yo entrara a un hotel a tener relaciones con un hombre sin preservativo. Yo
No sabía nada de esto hasta que llegué a la habitación con el cliente. Y cuando él me dijo lo que tenía que hacer, yo le dije que no lo iba a hacer. Y entonces el cliente le llamó a ella y le dijo, oye, ¿no quiere cumplir lo que me prometiste? Y entonces ella subió a la habitación y me golpeó enfrente del cliente. Y me dijo, mira y aprende. Tú todo lo arruinas, me dijo. Y el cliente no hizo nada. Me quedé en la habitación y ella hizo el trabajo. Cuando ella terminó, el cliente le dijo que aprendiera, que no había sido nada difícil para ella. Y le pidió a ella que saliera de la habitación, que quería hablar conmigo. Entonces ella se salió y ella siempre me esperaba en el lobby de los hoteles. Entonces, pues yo no sabía qué iba a decirme, así que me quedé. Me quedé con el cliente y el cliente me regañó. Me dijo, si te vas a dedicar a esto, hazlo bien. Y si no, vete a vender chicles. Yo me enojé mucho porque él vio cómo me pegó, ella me había pegado y no hizo nada. Y todavía me reclamó y me regañó. Yo no confiaba en las personas, pero cuando él me preguntó que si yo estaba bien, me sentí como si yo fuera una persona, no un objeto, porque tenía mucho tiempo de no escuchar esa pregunta. Solo le dije la verdad y él me ayudó, así que salimos del hotel. Estábamos buscando una casa hogar porque yo no tenía dónde ir. Y en una de las casas le dijeron que tenía que llevarme primero a la procuraduría para que de ahí me asignaran una casa hogar. Así que fuimos a la procuraduría y denunciamos a las personas que me tenían. En la procuraduría, Iván también denunció y declaró todo lo que pasó en el hotel. Enseguida los policías querían atraparlos, pero al día siguiente ella había cancelado todas sus líneas de teléfono. Todos los anuncios en los periódicos donde ella se anunciaba ya no servían. En ninguno contestaba. Así que no pudieron atraparla en ese momento. En el juicio fue muy duro. De verdad, yo iba al juicio y me hacían así. Y yo estaba muy asustada, pero estaba feliz porque había encontrado una familia. En la procuraduría me mandaron a una fundación. Su nombre es Fundación Camino a Casa. Es un refugio especializado en víctimas de trata de personas. Así que yo estaba feliz de ya tener un hogar, de tener a donde dormir y que no me pasara nada, porque yo sabía que ahí iba a estar a salvo. Cuando llegué a la fundación, yo no tenía papeles, ningún documento, así que tuve que hacer la primaria, la secundaria y la preparatoria en 3 años. Y ahora estoy en la universidad y han pasado muchas cosas desde
desde esos días y yo festejo cada vez que celebro mi cumpleaños porque yo pensaba que no iba a llegar a vivir muchos años. Para mí es muy feo. Es un milagro que yo esté aquí y le agradezco mucho a Iván que me haya rescatado, porque si él no me hubiera ayudado yo no hubiera podido salir de ahí nunca. How is there anything what has helped you heal going forward? Is there something that's helped you heal, that has helped you to put the past in the past and to only look forward? Cuando yo llegué a la fundación no entendí lo que me había pasado, no sabía qué era la explotación, no sabía qué era trata, así que primero que tuve que aceptar lo que me había pasado para poder seguir adelante sin que fuera un tormento en mi vida. Es algo muy duro lo que viví, pero sé que tiene un propósito, sé que tiene un sentido de ser y que si yo puedo ser la voz de las personas que siguen en esclavitud, voy a hablar siempre que sea necesario. Y eso me ha impulsado a seguir adelante y querer ser un ejemplo, porque soy afortunada de estar aquí y creo que principalmente es gracias a las personas que me han ayudado todo este tiempo a que no recaiga en depresión, a que esté feliz y que siga creyendo que puedo tener una vida digna y que a pesar de todo puedo ser feliz. Creo que si no hubiera tenido fe en que podía seguir adelante, yo no estaría aquí. Porque yo entendí que Dios siempre estuvo conmigo y que Él me ayudó a salir de ahí y que Él me mandó a Iván para que me salvara, que así como puso a Dios a Iván, así Dios puso a todas las demás personas que están a mi alrededor cuidándome. Y yo sé que es gracias a Él, porque de verdad es algo que no puede ser de alguien más si no es de Dios, porque no cualquiera es capaz de levantar a los demás y ayudarlos a cumplir sus sueños como si fueran tan valiosos como los de él mismo.